Bienvenidas y bienvenidos a su programa de Historia, Ciencias Sociales y algo más. Un espacio de análisis, reflexión y diálogo donde el pasado y el presente se encuentran para ayudarnos a comprender el mundo en que habitamos. A lo largo de 30 minutos exploramos hechos históricos y problemáticas contemporáneas desde la mirada crítica de la historia y las ciencias sociales. Porque entender los procesos, contextos y actores que los construyen es esencial para interpretar la realidad que nos rodea. Aquí no solo hablamos del qué pasó, sino también del por qué, para qué y qué sigue. Esto es, de historia, ciencias sociales y algo más. Comenzamos. Minerales de sangre es una forma de llamar a una realidad histórica y contemporánea para conectarla con la actual explotación, la violencia y la muerte que acompaña a buena parte del mundo tecnológico en el que vivimos todos nosotros. Decidimos llamar así este episodio porque los minerales de los que vamos a hablar, el coltán, el oro, el estaño, el wolframio y otros recursos estratégicos, no solo tienen un valor económico o tecnológico, tienen un costo humano. Un costo que se manifiesta en conflictos armados, en derrumbes de minas, en trabajo precario, en desplazamientos forzados y en regiones enteras que a pesar de su riqueza mineral siguen atrapadas en la pobreza y la marginación. Hablar de minerales de sangre hoy es urgente porque vivimos en una época marcada por la expansión acelerada del mundo digital. Teléfonos, computadoras, centros de datos, inteligencia artificial, autos eléctricos y promesas de transición energética dependen de esos materiales. Sin ellos simplemente no existiría la infraestructura tecnológica que sostiene nuestra vida cotidiana. Sin embargo, esa dependencia rara vez se discute desde sus orígenes materiales, sociales y políticos. Este episodio es importante porque pone sobre la mesa una contradicción central de nuestro tiempo. Mientras en el norte global se habla de innovación, sostenibilidad y progreso tecnológico, en muchas regiones del sur global, particularmente en África, la extracción de estos minerales ha profundizado la violencia, debilitado instituciones, alimentado la corrupción y generado graves crisis de derechos humanos. Países como la República Democrática del Congo concentran algunas de las mayores reservas del mundo, pero también algunos de los peores indicadores de pobreza, inseguridad y sufrimiento social. Aquí no vamos a hablar de accidentes aislados ni de problemas locales sin contexto. Vamos a hablar de estructuras, de cadenas globales de extracción que benefician a grandes industrias tecnológicas y energéticas, aunque no las nombremos directamente, de estados extranjeros que, de distintas formas, facilitan estas dinámicas y de poblaciones que cargan con los costos de un modelo que rara vez les devuelve bienestar, desarrollo o justicia. Soy José Gabino Castillo Flores, historiador, y en este episodio de Historia, Ciencias Sociales y algo más, te propongo mirar el mundo digital desde abajo, desde el subsuelo, recorrer el camino que va de las minas africanas al mundo digital para entender cómo los recursos estratégicos de nuestro tiempo están reeditando viejas lógicas de saqueo, dependencia y desigualdad. Porque si la tecnología define cada vez más nuestro presente y nuestro futuro, como lo creemos o nos lo han hecho creer, también es urgente preguntarnos sobre las condiciones en las que ese futuro se está construyendo y sobre quiénes están pagando con su vida y su dignidad el precio de nuestra comodidad digital. Para comprender por qué hoy hablamos de minerales de sangre, no basta con mirar los conflictos recientes ni las imágenes más visibles de la violencia. Es necesario situar el problema en una historia larga de extracción, despojo y subordinación que atraviesa África desde el periodo colonial y que, lejos de haber desaparecido, se ha reconfigurado bajo nuevas formas. En su investigación sobre la economía minera del Congo, Claude Iguma Wakenge muestra que la extracción de minerales ha sido, desde finales del siglo XIX, el eje central de la relación entre este territorio y la economía mundial. Durante el dominio del Estado Libre del Congo y posteriormente bajo la colonización belga,
El suelo fue concebido exclusivamente como una fuente de riqueza para actores externos. El objetivo no era construir sociedades viables, sino garantizar el flujo constante de materias primas hacia Europa. Ese patrón colonial dejó marcas profundas, no solo en la forma en que se organizaron los territorios y las infraestructuras, sino en la manera en que se pensó el valor de la vida humana. El trabajo forzado, la violencia sistemática y la extracción sin límites no fueron excesos, sino componentes estructurales de este modelo. Como señalan distintos estudios históricos, la riqueza mineral del Congo se construyó literalmente sobre millones de cuerpos explotados. Tras las independencias africanas, este esquema no se desmanteló, se transformó. En lugar ahora de haber administraciones coloniales directas, surgieron estados formalmente soberanos, pero profundamente condicionados por intereses externos. Las empresas mineras no desaparecieron, cambiaron de rostro, de contratos y de discursos. La lógica extractiva permaneció intacta. Aquí es donde cobra sentido una comparación histórica fundamental. En su análisis sobre los minerales estratégicos contemporáneos, Oluwole Ojewale explica que los recursos que hoy sostienen la economía digital cumple un papel similar al que tuvieron el carbón, por ejemplo, durante la Revolución Industrial o el petróleo en el siglo XX. En su estudio Minería y Comercio Ilícito del coltán en la República Democrática del Congo, muestra cómo el tantalio, el estaño o el wolframio se han convertido en recursos centrales para el capitalismo tecnológico global. No se trata solo de minerales, se trata de poder, como lo hemos dicho en muchos de estos programas. Cada época organiza su dominación en torno a determinados recursos estratégicos. Y en la nuestra, marcada por la digitalización, la inteligencia artificial y la transición energética, esos recursos se encuentran en gran medida en territorio históricamente explotado. Ahora bien, el problema es que esta nueva centralidad no ha significado una mejora en las condiciones de vida de las poblaciones locales. Es decir, me refiero a las poblaciones dueñas de esos recursos. Todo lo contrario. Como señala María Lafargue Peris, la intensificación de la extracción ha reforzado dinámicas de militarización, informalidad y precariedad laboral. En este contexto, la minería artesanal y a pequeña escala no es una elección libre, es una forma de supervivencia en economías destruidas como las de África. Millones de personas trabajan en condiciones extremadamente peligrosas, sin protección, sin derechos y bajo el control directo o indirecto de actores armados. Los estados, por su parte, se encuentran atrapados en una contradicción profunda. Dependen de los ingresos mineros, que sobre todo viene de capitales extranjeros, pero carecen de la capacidad real para regular esa actividad. Como han demostrado los estudios del Instituto Internacional para la Paz de Estocolmo, en un texto llamado Minerales de Conflicto en la República Democrática del Congo, la gobernanza del sector está fragmentada, atravesada por corrupción y presiones internacionales. El resultado no es otro más que un resultado devastador. Países con algunas de las mayores reservas minerales del planeta figuran también entre los más pobres del mundo, lo cual no tiene ningún sentido. La riqueza sale, la violencia se queda. Hambre, desplazamientos, violaciones a los derechos humanos y destrucción del tejido social son el saldo cotidiano de este modelo. Por eso hablar hoy de minerales de sangre no es una exageración ni un recurso retórico. Es una categoría histórica que permite entender cómo el colonialismo nunca terminó, sino que se recicló, cómo las viejas lógicas de saqueo siguen operando bajo el lenguaje del progreso tecnológico, y cómo el mundo digital, tan celebrado en el siglo XXI, se sostiene sobre territorios convertidos en zonas de sacrificio. Para comprender por qué los minerales de sangre siguen circulando en la economía global, no basta con observar la mina.
Hay que seguir el recorrido completo del mineral. Ese trayecto largo y fragmentado es precisamente lo que permite que la violencia quede oculta y que la responsabilidad se diluya. En su investigación titulada Minería y Comercio Ilícito de Coltán en la República Democrática del Congo, Olugole Ojewale reconstruye con detalle las rutas que siguen los minerales extraídos en el este del Congo. Ahí demuestra que el coltán, el estaño y otros minerales no salen directamente al mercado global, sino que pasan por una red de intermediarios regionales. Países como Ruanda, Uganda o Burundi cumplen ese papel central como espacios de tránsito, reexportación y normalización del mineral. En ese proceso, el origen violento se vuelve invisible en los documentos comerciales y, por supuesto, como usted se imaginará, todo este entramado lo que hace es que limpia esos minerales para que cuando lleguen al mercado global, las potencias extranjeras no tengan ninguna consecuencia al respecto. Este punto es fundamental. No se trata de un comercio marginal ni excepcional. Es un mecanismo estructural que permite que minerales extraídos en contextos de conflicto entren al mercado internacional como si fueran productos regulares. El contrabando, la subdeclaración y la complicidad institucional no son anomalías, sino piezas clave del funcionamiento del sistema. Esta dinámica es confirmada por el Instituto para la Paz de Estocolmo que mencionábamos antes. Dicho instituto documenta cómo los minerales del grupo 3TG, como se les conoce, es decir, al tantalio, estaño, wolframio y al oro, son transportados por carretera y por rutas lacustres hacia países vecinos, desde donde se envían a fundiciones y centros de procesamiento en Asia y Europa. Y en ese trayecto el mineral cambia de manos varias veces y pierde cualquier referencia directa a la violencia asociada a su extracción. El énfasis internacional de los 3TG no es casual. Como se explica en el texto La Guerra del Coltán, que ya mencionamos arriba, estos minerales son indispensables para la vida cotidiana contemporánea. El tantalio, por ejemplo, es clave para los condensadores electrónicos, el estaño para las soldaduras, el wolframio para mecanismos de vibración y el oro para contactos eléctricos. Es decir, sin estos minerales no existirían los teléfonos inteligentes, las computadoras, los servidores, ni buena parte de la infraestructura digital que usamos a diario hoy en día. Aquí aparece también una paradoja central, que varios autores africanos ya han subrayado. El mundo digital se presenta como limpio, innovador y casi inmaterial. Sin embargo, su base es profundamente material y profundamente desigual. La tecnología no elimina la violencia, simplemente la enmascara. Iguma Wakenje, en su artículo de los minerales de conflicto a la paz, analiza los mecanismos de trazabilidad y certificación implementados en el este del Congo. Su investigación demuestra que existen sistemas formales de control, pero que estos conviven con prácticas informales, arreglos locales y presiones internacionales que limitan su efectividad. La minería artesanal sigue siendo extremadamente peligrosa y la precarización laboral no se resuelve con etiquetas o auditorías. Este punto conecta con otro aspecto clave. A inicios de este año, el derrumbe de una mina artesanal en el este del Congo provocó la muerte de más de 200 personas. No fue un hecho aislado, para nada. Como señalan varios informes y estudios revisados, los colapsos de minas forman parte del funcionamiento cotidiano de la minería artesanal vinculada a minerales estratégicos. La falta de seguridad no es una excepción, en realidad es la norma en muchos países africanos. Los ingresos fiscales son bajos, la corrupción es elevada y los costos sociales y ambientales recaen casi por completo en las comunidades locales. La riqueza del subsuelo no se traduce en bienestar, sino en riesgo permanente.
Quienes se benefician, obviamente, son los compradores y, por supuesto, los fabricantes de tecnología. Mientras tanto, en otro extremo de la cadena, hay actores que todos conocemos. Empresas de los sectores tecnológico, automotriz y energético, responsables de los dispositivos que usamos todos los días. No hace falta nombrarlas. Son las que fabrican nuestros teléfonos, nuestras computadoras, nuestros autos eléctricos. Esas empresas no suelen extraer directamente los minerales, no son tontas, pero se benefician de cadenas de suministro que exigen rapidez, volumen y, por supuesto, bajo costo. Esa presión se traslada hacia los territorios donde la vida humana es más barata y la regulación más débil. Lo que emerge al cruzar estas investigaciones es una convergencia sumamente clara. Los minerales de sangre no son el resultado de estados fallidos o de conflictos locales inexplicables. Son el producto de una economía global que externaliza la violencia y concentra la ganancia. El Congo pone los cuerpos, otros territorios capturan el valor. Esa es la lógica. El mundo digital entonces no flota en el aire, se apoya en territorios concretos, en condiciones laborales extremas y en cadenas que funcionan precisamente porque la violencia queda lejos del consumidor final. Con esto podemos llegar al final de este breve recorrido, pero eso no implica repetir lo dicho, sino afinar lo que está en juego. El problema de los llamados minerales de sangre no es técnico ni coyuntural. Es político, es histórico y es estructural. Los materiales que sostienen el mundo digital contemporáneo se insertan en cadenas globales que producen desigualdades muy antiguas, ahora bajo lenguajes de innovación y de transición tecnológica. Conviene ser claros en este punto. Nada de lo que hemos discutido aquí implica frenar el desarrollo tecnológico ni negar la importancia de la digitalización, la inteligencia artificial o la electrificación. La cuestión no es oponerse a la tecnología, sino interrogar cómo y a costa de quién se produce. El desarrollo no es neutral, puede organizarse de maneras distintas, puede generar beneficios compartidos o profundizar asimetrías ya existentes. Lo que estamos buscando externar aquí es que esas cadenas de suministro marginan y repiten prácticas coloniales ancestrales. Los estudios que hemos revisado, sobre todo de autores y autoras africanas, coinciden en algo fundamental. En el Congo y en otros territorios africanos, la riqueza mineral no se ha traducido en bienestar social porque las condiciones de extracción están determinadas por relaciones de poder externas, por estados debilitados y por una gobernanza fragmentada que favorece la captura del recurso. Iguma Wakenge insiste en que el problema no es la minería en sí, sino la forma en que se articula con otros actores armados, intermediarios regionales y mercados internacionales que escapan al control local. Por su parte, Olugole Ojewale muestra que la minería artesanal no es un vestigio atrasado, sino una respuesta forzada a economías destruidas por décadas de extractivismo, colonialismo y desposesión de los territorios africanos. Desde estas perspectivas, el señalamiento es claro. No se trata solo de violencia visible, sino de una precarización estructural que convierte el riesgo, la muerte y la informalidad en condiciones normales de trabajo. A ello se suma, como advierten varios informes institucionales, una regulación internacional que suele centrarse en limitar las cadenas de suministro para los mercados consumidores, pero sin transformar las condiciones sociales de los territorios productores. Lo que emerge también de este conjunto de trabajos es una crítica directa a la forma en que el capitalismo tecnológico ha organizado su base material. La tecnología tiende a presentarse como intangible, pero su estructura es profundamente material, real y territorial. La distancia entre la mina y el dispositivo final que tenemos en nuestras manos permite que la violencia
quede fuera del campo de visión de quienes nos beneficiamos de ese proceso. Esa distancia no es casual. Se trata de un sistema funcional, de una estructura tecnológica y capitalista que marca los ritmos de producción. Desde una mirada histórica, por supuesto que esto no es nuevo. Cada gran transformación tecnológica ha estado acompañada por disputas por recursos estratégicos. Lo que sí cambia son los materiales y los discursos que los legitiman. Hoy, la promesa del futuro digital cumple una función similar a la que antes tuvo la idea de progreso industrial o desarrollo petrolero. Justifica la extracción intensiva, pero no resuelve el problema de quién asume los costos. La convergencia entre los autores africanos que hemos trabajado aquí apunta pues en esa misma exigencia. Si el desarrollo tecnológico quiere ser sostenible, no puede seguir descansando sobre territorios convertidos en espacios de sacrificio. La equidad no es un complemento moral del progreso, es una condición de su viabilidad social. Sin redistribución, sin protección de derechos y sin control efectivo de las cadenas globales, la tecnología seguirá produciendo las mismas lógicas de explotación con otros nombres. Yo soy José Gavino Castillo Flores y no me queda más que agradecerte que hayas acompañado este episodio de Historia, Ciencias Sociales y algo más. Si te interesa seguir pensando cómo la historia y las ciencias sociales nos ayudan a entender los problemas del presente, te invito a escuchar otros episodios del programa, porque comprender el mundo en el que vivimos exige mirar, incluso cuando incomoda, aquello que suele quedar fuera del encuadre. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos escuchamos en un próximo episodio. Hasta pronto.